Bueno, hermanas, hermanos, que Dios los bendiga. A todo el que esté en este momento viendo este video. Y por igual que otros días vamos a tratar un tema en especial. Y el tema de hoy día, por ponerle un título, poder decirlo así, es ¿qué sucede cuando los hombres de Dios fallan? Y nótense lo que estoy diciendo. No estoy hablando de cualquier hombre, a cualquier mujer, a cualquier persona que busque trabajar en el Evangelio. Estoy hablando de hombres y mujeres que fueron escogidos por Dios, fueron ungidos por Dios para algo, pero fallaron. ¿Bien? La posibilidad de fallar siempre está, como la posibilidad de tener éxito también. La palabra de Dios nos muestra diversidad de historias, mayormente en el Antiguo Testamento, reyes, crónicas, libros de experiencias, Samuel, los profetas mayores y menores, libros de experiencias, en donde podemos encontrar mucha gloria como también muchos fracasos. Vamos hoy día a tocar el tema de Saúl, el tema de Saúl específicamente, porque la historia de Saúl, si bien él fue el primer rey de Israel, Jehová ya había hablado acerca de él en el pasado, aunque no había dado un nombre, pero sí había hablado sobre un supuesto rey. Así que en algún momento de la historia debía, para el cumplimiento de la palabra, debía presentarse esta petición de parte del pueblo de que hubiese rey. De lo contrario, habría un problema en las cosas que dice Dios, porque Dios no te habla de algo que no va a existir, o algo de que no tenga probabilidades de existencia. ¿Cómo comienza la historia de un rey en Israel para que exista un ungido como rey? Bien, cuando hablamos de este tema, tenemos que ir a Deuteronomio. Antes de comenzar a hablar de Saúl, vamos a comenzar a hablar de cómo se inicia la historia de un hombre de Dios. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, en el versículo 14 en adelante, nos encontramos en parte de lo que Jehová le decía al pueblo de las cosas que iban a pasar y también cómo debían proceder en ellas. Versículo 14 en adelante del capítulo 17 de Deuteronomio, dice así: Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Lo que presenta aquí es una petición que iba a existir en un futuro, pero también dice: y digas, pondré un rey. Está expresando una opinión que no procede de Dios, sino que procede del pueblo. Dice: y digas, no que yo te mande, sino que dice: y digas, pondré un rey sobre nosotros. Y dice: como todas las naciones que están en mis alrededores. No solamente ahora era un deseo de un pueblo, sino que el pueblo también iba a desear ser como las otras naciones. Y una de las cosas que Dios habló siempre fue que no buscasen ni siguiesen a las otras naciones, ni sus dioses. Y ya Jehová, en el libro de Deuteronomio, ya estaba aclarando de que en algún momento el pueblo iba a pedir un rey. Esto muestra de que en algún momento en Israel se iba a dar inicio, o por decirlo así, a un estado de soberbia o rebelión en contra del modo de que tenía Dios de gobernar a su pueblo. Entonces, si Jehová ya había hablado de que iba a haber la existencia de un rey, Jehová también se encarga de decirle a Israel cómo debía ser ese rey, porque no le podía quitar el libre albedrío al hombre, a Israel, no le podía quitar el libre albedrío para escoger, porque Dios es amor y el amor no puede ser obligado. Por lo tanto, no le quita la posibilidad de escoger, pero sí le dice que tiene que considerar para escoger a ese rey.
Y en el mismo Deuteronomio capítulo 17, versículo 15 en adelante dice: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino él y sus hijos en medio de Israel. Hasta este momento Jehová demuestra que él no quitó la opción de escoger a Israel, pero sí les dijo cómo debían escoger, lo que debían considerar en la persona que ellos escogieran y el trabajo que iba a tener que hacer esa persona. Estamos hablando de hombres de Dios. Muestra que un hombre de Dios no puede ser dado a la riqueza, que un hombre de Dios no puede sublevarse frente a Dios, ni sentirse más que otro. Y que también debe ser un hombre preocupado en el conocimiento de la ley de Dios. Son características que presenta un hombre de Dios. Volvemos ahora al libro de Samuel. Es momento donde Israel comienza a pedir un rey. Entonces ahora nos vamos a 1 de Samuel capítulo 8 y nos encontramos a Israel desechando a Samuel como juez. Pero no por falta de sabiduría, no es que a Samuel le faltara sabiduría, espíritu de Dios. Lo desechan porque lo consideran que ya está viejo. Y que sus hijos no andan en los mismos caminos que él, no mantienen la misma integridad. Lo desechan porque su edad ya es mucha y consideran que ya no está en edad de ser su juez. Así que Jehová le dice: bien, Samuel, ellos no te desecharon a ti, sino que me desecharon a mí. El pueblo, aunque Samuel les habló, ellos dijeron: no, de igual manera queremos que nos des un rey. Por lo tanto, también Jehová le da las características del rey que van a tener, que no son para nada favorables. Más bien parece un hombre opresor. Pero de todas maneras, se lo entrega. Y en la presentación de este Saúl comienza así, en 1 de Samuel, capítulo 9, 1 y 2. Dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de Benjamita, y tenía un hijo que se llamaba Saúl. Joven y hermoso, entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Las características físicas de este rey, el hombre que iba a ser coronado rey, era espectacular. Sin embargo, todavía aquí en esta descripción no presenta otra descripción que no sea física, solamente física, pero nada acerca de su sabiduría o su intelecto para ser rey. Por lo tanto, debemos también mencionar en 1 de Samuel 9, 15, 17, de que este hombre no es escogido por el pueblo, este hombre es escogido por Jehová. Bien, ahora leemos 1 de Samuel 9, 15, 17, dice:
Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Aquí aparece recién el periodo, el momento donde Jehová escoge a Saúl, le dice: este es el hombre, le dice a Samuel, este es el hombre que va a ser rey. Tú lo ungirás, Jehová lo está escogiendo. ¿Bien? Pero el hecho de que lo esté escogiendo no significa que ya esté listo. Él debe ser mudado en un nuevo hombre. Y en cuanto a eso, lo vamos a leer en 1 Samuel 10, del 1 al 9. Bien, usted puede leer de 1 Samuel 10, del 1 al 9. Pero yo voy a leer específicamente el versículo 9. Aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Ahora este hombre, después de una descripción física, ahora este hombre ya estaba siendo mudado en un nuevo hombre. Lo que necesitaba Dios era que este hombre se mudara en un nuevo hombre. Ahora, a pesar de que Saúl había sido ungido por Dios de manos de Samuel, este hombre no fue de inmediato coronado. Parte del pueblo no lo aceptó como rey. Sin embargo, en esta historia sucede algo muy que gatilló que Israel todo se volcara en el deseo de que sí fuera rey. En donde se pudo ver que el poder de Dios estaba acompañándolo. Hubo un problema en una ciudad que se llamaba Jabes de Galad, donde fue esta ciudad asediada, por decirlo de cierta manera, fue amenazada. El rey Anás de Amón acampó frente a ella, y Jabes sabía que no podía pelear contra este rey. Así que salieron y le dijeron: mira, mejor haz alianza con nosotros. Pero a Anás no le interesaba y dijo: bueno, si quieren que haga alianza con ustedes, van a tener que dejar que le saquemos un ojo a cada uno de los israelitas, para que carguen con esta afrenta todos los días de su vida. Y los de Jabes dijeron: danos 7 días, si no hay nadie que nos defienda, entonces nosotros saldremos y ustedes podrán hacer lo que quieran. Cuando Saúl se entera de esto, la palabra dice que vino el Espíritu de Dios sobre él y él se enciende en ira, sale en defensa de Jabes de Galad y destruye a los amonitas, al ejército de los amonitas que estaba ahí. Y desde ese entonces el pueblo de Israel comenzó a aceptarlo a él como un rey. Y las cosas comenzaron a marchar muy bien para él. Él estaba en compañía de Jehová. Por lo tanto, cada batalla que él libraba, él salía vencedor. Pero algo pasó en el camino. Este hombre comenzó a mostrar una debilidad y una flexibilidad en su integridad. En una de las batallas que tuvo contra los filisteos, él tuvo que enfrentar una situación con su hijo Jonatán. En esa batalla que se libró contra los filisteos, él había dicho: nadie va a comer
hasta que yo me haya vengado de todos mis enemigos. Y sucedió que en esa batalla, Jonatán no había escuchado lo que había dicho Saúl. Y cuando entraron en persecución de los filisteos, llegaron a un bosque. Y en ese bosque había miel. Y Saúl había dicho que nadie iba a poder comer, pero él sí comió miel. E instó al pueblo a que también lo hiciera. Y Saúl había dicho que el que comiera iba a ser maldito. Y el pueblo comenzó también a matar animales y a comerlos con sangre. Una prohibición que había hecho Jehová. Y en ese momento, cuando Saúl se entera de esto, entonces llega a la conclusión que Jonatán debe morir. Comienzan a echar suertes en buscar la culpabilidad y cae sobre Saúl y Jonatán. Y entre los dos salió Jonatán. Y Saúl le dice a Jonatán, vas a morir. Así que el pueblo, cuando escucha que iba a morir, sucede que el pueblo le dice, no, Jonatán no va a morir, porque él trajo gran salvación a Israel. Y desde entonces Saúl comienza a mostrar una falta de temor a Jehová y temía más al pueblo, porque de manos del pueblo se salvó Jonatán. Durante el transcurso de la historia, comenzamos a ver un abandono de parte de Saúl en cuanto al temor de Jehová. Porque en el principio mostró gran gloria en la victoria de los amonitas, en contra de los amonitas. Después en las batallas también mostró victoria, pero en este instante en adelante, él comienza a mostrar una debilidad. Y a pesar de ser el ungido de Jehová, empezó a fracasar en cuanto a valorar y a reconocer el espíritu que Dios había colocado en él. Nosotros podemos leer en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Cobardía no es lo que ha dado Dios. Dios ha dado poder, amor y dominio propio. Saúl comenzó a temer al pueblo en la batalla con Amalek, desobedeciendo la orden de Jehová. Temió más al pueblo. También temió al pueblo cuando debía haber ejecutado a Jonatán, porque la palabra del rey no podía ser revocada. Se olvidó del amor por Dios y también por David, cuando comenzó a tener celos de David. Y cuando venía esta potestad, este demonio malo de parte de Jehová sobre él, ya perdía su dominio propio. Por eso es que David debía tocar el arpa para calmarlo. Nosotros podemos leer 1 Samuel 13, 3 al 14, y nos damos cuenta en la batalla con los filisteos que en ese instante Saúl hace un sacrificio a Dios para buscar el favor de Jehová, labor solamente de sacerdotes, y él lo hace, porque Samuel no había llegado en el tiempo que era estimado para que él llegara. Cuando él termina este sacrificio, entonces justamente llega Samuel, le dice, ¿qué has hecho? Ahora tu reino no va a ser duradero. Primera caída fuerte que tiene Saúl, y ahora Jehová dice, tu reino ya no va a ser duradero. Después leemos 1 Samuel 15, 23 y 28, la batalla con Amalek. Ahora Jehová no solamente le dice que no va a ser duradero, sino que le dice que lo desecha como un rey. Ahora el ungido de Jehová
ha perdido la compañía de Jehová. Si nosotros consideramos y podríamos decir, pero si es el ungido de Jehová, ¿cómo Dios puede apartar su misericordia de él? Nosotros podemos leer en segundas de Samuel 7, 14, 15 y primera de Crónicas 17, 13, nos encontramos donde habla del pacto que tiene Dios con David. Y hablando Dios acerca de Salomón su hijo, que lo iba a suceder, le dice: yo no voy a apartar la misericordia de Salomón como lo hice con el que estuvo antes que tú. Hablando de Saúl. Jehová mismo declara haber apartado su misericordia de Saúl. La pregunta que viene a toda esta historia es: ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo, hombre de Dios? ¿Qué pasa contigo, mujer de Dios? ¿En qué momento Jehová te dejó de acompañar? ¿Fuiste alguna vez tomado para cumplir con un trabajo? ¿Alguna vez Dios puso una responsabilidad en ti, puso una corona en ti? ¿En qué momento Jehová te abandonó? ¿En qué momento dejaste de ser rey? ¿En qué momento dejaste de ser reina? ¿En qué momento fallaste que Dios quitó de ti la corona para dársela a alguien mejor que tú? Bien, Samuel le dijo a Saúl: tú te mirabas en poco, tú te mirabas como algo pequeño, pero aún así, Jehová de los ejércitos te hizo un rey sobre las tribus de Israel. Dios toma de donde quiere, lo convirtió en un rey. Él lo llamó para algo importante, puso corona sobre él, puso el poder de Israel sobre él. Sin embargo, Saúl comienza a demostrar a lo largo de su historia, comienza a demostrar una falta de amor por aquel que lo ungió, una falta de amor por aquel que le proporcionó el poder. Y esto lo llevó netamente a un fracaso. La historia de Saúl, una vez que Jehová lo abandona, solamente se transforma en celo, se transforma en persecución, buscando matar a David. Cuando Jonatán le hablaba con Saúl y decía: pero ¿por qué vas a mancharte con sangre inocente matando a un hombre que no te ha hecho nada? Y entonces Saúl desistía de matar a David. Pero en dos ocasiones Saúl trató de matar a David. En la primera instancia lo hizo, le arrojó 2 veces lanzas y David las pudo evadir. Después le arrojó otra vez una lanza a David, en una segunda instancia. Y ya nunca pudo ver a David. También arrojó lanzas a Jonatán por estar de parte de David. ¿Qué nos muestra esto? Ahora el que había sido ungido de Jehová también había perdido su blanco en el camino. No solamente ya no tenía al Espíritu de Dios con él, sino que también perdió su blanco en el camino. Ahora ya no era guiar al pueblo en la ley de Dios. Ahora se dedicaba en su reinado a perseguir sangre inocente. Ahora estaba persiguiendo a un David. No era trabajo de un rey, según Deuteronomio, hacer esas cosas, pero Saúl estaba ocupando su tiempo y sus recursos en un trabajo que Dios no le había dado. Solamente era cosa de tiempo para que su reino fuera traspasado físicamente. Otra vez va la pregunta: ¿en qué momento del camino
¿En qué momento del camino los hombres de Dios pierden su blanco? ¿En qué momento del camino los hombres y mujeres que Dios escogió para un trabajo pierden su camino? ¿En qué momento se desvían y en qué momento dejaste de mirar a Cristo y perdiste tu blanco? Cuando hablamos, por ejemplo, Nehemías, es un hombre al cual el rey Artajerjes le dio muchos recursos para que reconstruyera Israel. Una vez que se le entregaron los recursos, Nehemías los ocupó para eso y su vida lo dedicó en ese momento solamente a reconstruir. A lo que Dios le mandó, eso hizo. Los recursos que le dio, eso hizo. Él no perdió su blanco. Los recursos en manos de Saúl estaban todavía, pero ya había perdido su blanco. Y los estaba ocupando en algo que no correspondía. Se había olvidado del amor, ya no estaba siguiendo leyes de Dios. No había no muestra una sabiduría de la que se gana de la lectura de la ley de Dios. Solamente muestra una actitud de soberbia, estaba siguiendo los deseos de su corazón porque él se encendía en ira cuando se le hablaba de David. ¿Qué pasa con los hombres de Dios? Dios no quita, aunque unja y ponga un espíritu de él sobre un hombre y una mujer, no quita del hombre la posibilidad de escoger. El libre albedrío no lo puede desarraigar del hombre y la mujer, lo deja la posibilidad de escoger, pero tampoco aparta de él la justicia de Dios. Por lo tanto, si Saúl fallaba, debía pagar en base a la justicia de Dios, aunque fuese un ungido de Dios, porque bien dijo en el pacto de Dios con David: yo no apartaré la misericordia de Salomón como lo hice con el que estuvo antes que tú. ¿Qué demuestra esto? Cuando a Saúl se le entregó el reinado, Jehová dijo: este hombre librará a mi pueblo de los filisteos. Un ministerio, un propósito. Pero lo que a Dios le interesaba no era el rey. Lo que le interesaba era el propósito. El rey podía cambiar, podía traspasarse el reinado, pero el propósito era librar a su pueblo. Hombres y mujeres de Dios que alguna vez quisieron trabajar para Dios, hombres y mujeres de Dios que se les entregó un ministerio, un trabajo. Recuerden siempre, lo que a Dios le interesa es su propósito, es su propósito, es su pueblo. El reinado fue traspasado a David y fue libertado Israel de manos de los filisteos 100 años después. Ahora nos encontramos en esta situación, nosotros como hombres, mis hermanas mujeres. Dios pone cosas en ti, pero Dios no te ha quitado la posibilidad de escoger. Piensa en todos estos años, 40 años reinando Saúl. ¿En qué momento de los años las cosas comenzaron a marchar mal y dejaste de sentir el favor de Dios? ¿En qué momento las cosas comenzaron a fracasar? ¿Qué fue lo que te alejó? Saúl comenzó a sentir celos por David cuando vio que el pueblo le estaba poniendo más favor a él. ¿Por qué mataba más? Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Comenzó a nacer en él un celo, pero no por Dios. Era un celo por lo que era él era el rey. Ya no era un corazón humilde. Él comenzó a defender su reinado, temía de David, porque sabía que Jehová estaba con David. Sus ojos ya no tenían el amor que demuestra el Espíritu que es colocado en un ungido de Dios con respecto a lo que dice 2 Timoteo 1:7. Poder, amor, dominio propio. David sí lo demostró, Saúl ya lo había perdido. ¿Qué pasa contigo, mujer? ¿Qué pasa contigo, hombre de Dios? ¿Alguna vez lo que te alegró
hoy día te entristece? ¿Alguna vez lo que Dios puso en ti, que te hizo sentir tan bien, hoy día te entristece? ¿En qué momento la ira comenzó a invadir? ¿En qué momento faltó la atención por Dios? ¿Qué te alejó? ¿A qué temiste más? Ser un ungido de Dios en algo, en un ministerio, en algún trabajo, en algún don, no te garantiza un éxito en él. La historia en el Antiguo Testamento está lleno de fracasos y lleno de victorias. El hecho de que Dios esté contigo no te dice que no falles en el camino. Puedes fallar, David falló. Y sin embargo, cuando David falleció, en el tiempo después de Salomón, Jehová le decía a Salomón que por él, por haber fallado, hablando de Salomón, dijo, tú fallaste. Por lo tanto, este reino lo voy a entregar en manos de otro. Pero no lo haré en tu tiempo por amor a David tu padre. Y entregaré 10 tribus en manos de otro y dejaré una tribu en manos de tu hijo. Por amor a David. Ni siquiera por Salomón. Por amor a David. Jehová consideraba a David un tremendo hombre, que había andado rectamente, pero en el camino David también se había equivocado. Dios considera que aunque tú seas un ungido o una ungida de Dios, tú te puedes equivocar en el camino y va a pasar. Pero Saúl tuvo, después de su primera caída y después de lo que pasó con Jonatán, después de la batalla con los filisteos cuando comió miel Jonatán en el bosque, él pudo haberse redimido, él pudo haber enderezado las cosas, tuvo las mismas probabilidades que tuvo para hacer un buen trabajo como las tiene David. Pero Saúl prevaleció en su odio, prevaleció en su deseo de seguir lo suyo y su temor al pueblo, y esto lo llevó completamente al fracaso. Las posibilidades estuvieron. Samuel se lo dijo, si anduvieres en mis caminos, si permanecieres en los caminos de Jehová, las cosas van a ir bien. Al pueblo también se lo dijo, permanezcan en los caminos de Dios y las cosas van a ir bien. Las probabilidades, las posibilidades siempre se están dadas. Pero Dios no puede obligar a nadie a hacer algo que Él quiera hacer. El hombre y la mujer en la vida escogen su camino. Y la palabra dice que donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. La justicia de Dios trabaja para Dios. Lo que alguna vez te alegró, que hoy día no te entristezca. Y no te olvides de que Dios considera que para los que trabajen para su obra, Él siempre, de una u otra manera, le va a levantar en poder y gloria. Porque su imagen como hombre y mujer está hablando de Cristo. Pero ser un hombre escogido por Dios, ser una mujer escogida por Dios, no significa que la vida no pueda fracasar. En la historia, no solamente bíblica, sino que en nuestra historia de nuestra humanidad, podemos ver lo que le ha pasado a grandes hombres que trabajaron en el Evangelio, que también cayeron en fracasos y nunca más pudieron levantarse. Yo quiero que tú consideres hoy, hermana, hermano, si hoy día tú te sientes que alguna vez fuiste algo grande, como los principios del rey Saúl, y hoy día sientes que ya no lo eres. El hecho de que tú hoy día estés con vida considera que tú puedes volver a ser lo que eras antes y poder ser más grande aún. Dios colocó un ungimiento sobre ti. Dios lo colocó.
Y las posibilidades que tuvo Saúl de redimirse son las mismas que tienes tú. Cuando los hombres de Dios caen, no es para que permanezcan allí. Cuando los hombres de Dios caen, pueden levantarse. Tienen probabilidades de levantarse y tienen las mismas posibilidades de levantarse que tiene cualquier hombre de Dios. Pero cuando quieres mantenerte abajo, como el rey Saúl, lo único que espera para un hombre de Dios que cae es un triste fracaso y una penosa muerte. La muerte de Saúl, él echándose sobre su espada, un joven diciendo que lo terminó de matar, huyendo de los filisteos, el pueblo que supuestamente Jehová iba a usar a Saúl para liberarlos de los filisteos. Ahora ese pueblo estaba matando a los israelitas. Saúl cayendo en engaños en Endor. Qué triste final para un ungido de Dios. Qué triste final para aquel que tenía el Espíritu de Dios. No terminemos así nosotros. No terminemos así. Mi hermana, mi hermano. Dios te entregó algo en tus manos. Pregúntate, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que de los fracasos no se levantan? ¿Quién te enseñó que no te puedes levantar y que el poder de Dios es limitado? ¿Quién te enseñó que Dios abandona? ¿Quién te enseñó que ser viejo no te da probabilidades de servir a Dios? Cuando se presentó Jesús en el templo, había una mujer profetisa que en cálculos podía haber tenido más de 100 años y servía todos los días en el templo. ¿Quién te enseñó que Dios es pequeño? La palabra es clara. Dice que el que guarda a Israel no se adormecerá. ¿Quién te enseñó que nuestro Dios se duerme? ¿Quién te enseñó que nuestro Dios es pequeño? ¿Acaso el poder que protegió a Israel no es el mismo que te protege a ti? ¿El que te levantó no es el mismo poder? ¿Acaso el poder que ungió a Saúl y a David no es el mismo que te unge a ti? ¿Quién te dijo que un ungido de Dios es cobarde? Estamos pasando instancias difíciles hoy. No podemos reunirnos. Hay algunos que enfrentan la batalla y otros solamente se esconden. Los cristianos están puestos entre ceja y ceja. ¿Quién te enseñó que Dios es Dios de cobardes? ¿Acaso Dios te dice que escondas tus armas en tiempos de batalla? Si a un soldado se le entrega una espada y un arco, ¿lo esconderá en tiempo de guerra? No te quedes en las trincheras. Si Dios te dio algo, muestra que eres un hombre y una mujer de Dios. Cuando los hombres de Dios caen, es una vergüenza para Dios. Porque lo único que demuestran de Dios es que es Dios, es un Dios de fracasados. Si tú vas a hablar de Dios, piensa que los hijos de Dios hablan con la imagen de Él. Que Dios te bendiga. Recuerda que el que guarda a Israel no se duerme. Los centinelas no se duermen. El que es la gloria de Israel es el que puso corona sobre ti. No menosprecies el poder de Dios, porque el mismo poder que te levanta es el mismo poder que te puede destruir. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Que Dios te guarde, que Dios sea contigo. Que Dios te bendiga, que sea a ti con tu familia. Así que
en cuanto puedas. Buscar a Dios, búscale. Busca a Dios. No sea que la muerte se siente primero a la mesa con nosotros y cuando llamemos a Dios, el oído de Dios ya no esté presto, porque habrá traspasado tu corona a otro mejor que tú, como se lo dijo Samuel a Saúl. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Muchas bendiciones.